Bienvenidos hermanos una vez más a su estudio bíblico Palabras de Vida Eterna en su quinto bloque Enséñanos a orar. El día de hoy compartiremos con ustedes el tema que lleva por título La oración del Padre Nuestro, tercera parte. Invocamos pues al Espíritu Santo diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, pues, hermano, la oración del Padre Nuestro, tercera parte. Y continuamos con la siguiente petición. La siguiente petición del Padre Nuestro que dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Al decirle esto al Señor, el Señor nos invita a conocer su voluntad y aceptarla. La primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo del 3 al 6, nos dice: esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Palabra de Dios. La voluntad de Dios, pues hermanos, es precisamente que todos y cada uno de nosotros seamos salvos. Pero ¿quién es el que nos puede dar esa salvación? Solamente Jesucristo. Por lo tanto, decirle al Señor: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es decirle: Señor, acepto a Jesús como Salvador, acepto a Jesús en mi vida, acepto su palabra, acepto el plan de vida que me propone. También esta petición nos invita a no tenerle miedo a la voluntad del Padre, que es todo amor. El profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo del 21 al 23, nos dice: si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Se echarán al olvido todos los crímenes que cometió, y debido a la injusticia que haya practicado, vivirá. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado?, dice Yahvé. Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva. Palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta que el Señor quiere nuestra salvación, pero para poder ser salvos tenemos que renunciar a nuestro mal comportamiento, a nuestros pecados, y aceptar la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que uno solo de nosotros se pierda. Y por lo tanto el Señor nos llama a su lado, no importa el pecado que hayamos cometido. Lo único que nos dice es que nos arrepintamos de ese pecado, que practiquemos el bien, que convirtamos nuestra vida hacia Él. Decirle al Señor: hágase tu voluntad, nos afirma que la voluntad de Dios es la voluntad de Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Palabra de Dios. Jesús nos da este nuevo mandamiento, y la voluntad de Jesús es la voluntad del Padre, y el mandamiento nuevo es el mandamiento de amor, el mandamiento de unidad. Por tal razón, a muchos hermanos separados no les gusta la oración del Padre Nuestro, porque algunos, y digo algunos, en el nombre de Dios, en el nombre de ese Dios que es amor y misericordia, le enseñan incluso a sus niños a odiar al católico. En las escuelas dominicales de muchas iglesias evangélicas, hermanos, me atrevo a decirle que se les enseña a despreciar todo lo que es católico y hasta condenar al católico, siendo Dios fuente de amor, y diciéndole al Señor: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Esa no es voluntad de Dios en el cielo, que nosotros odiemos, que nosotros despreciemos, que nosotros condenemos, que nosotros señalemos al hermano. Y eso se hace en las iglesias autoproclamadas cristianas. Decirle al Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es pedirle a Dios que nos ayude a aceptar que nuestra vida tenga a Cristo por cabeza. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20, nos dice: Él es la imagen del Dios que no se puede ver, y para toda criatura es el primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos y todo se mantiene en Él, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que renació primero de entre los muertos para que estuviera en el primer lugar en todo. Así quiso Dios que en todo se encontrara en Él, y gracias a Él fuera reconciliado con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Palabra de Dios. Este es el regalo que nos da la voluntad de Dios. A Jesús mismo, ofreciéndose por nosotros. Y tenemos que aceptar a Cristo por cabeza, porque Cristo es la cabeza de su iglesia. Y nosotros somos miembros de esa iglesia. Nosotros al aceptar a Cristo no solamente decimos aceptamos a Cristo y nada más. Aceptar a Cristo es aceptar su iglesia. Aceptar a Cristo es aceptar su madre. Aceptar a Cristo es aceptar sus sacramentos. Aceptar a Cristo es aceptar el modelo de vida que nos presenta. Eso es aceptar a Cristo. Cuando nosotros decimos hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el Señor nos invita a aceptar todo lo que suceda en nuestra vida, aunque no lo entendamos, aunque sea doloroso, aunque creamos que es lo peor que nos puede pasar. Tenemos que aceptarlo con la fe que es para nuestro bien. El Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo del 34 al 44, nos narra: pero Jesús respondió: yo te digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo habrás negado 3 veces que me conoces. Jesús también le dijo: cuando les envié sin cartera ni equipaje ni calzado, ¿les faltó algo? Ellos contestaron: nada. Y Jesús agregó: pues ahora el que tenga cartera que la tome, y lo mismo el equipaje, y el que no tenga espada que venda el manto para comprarse una, pues les aseguro que tiene que cumplirse en mi persona lo que dice la Escritura. Ha sido contado entre los delincuentes. Ahora bien, todo lo que se refiere a mí está llegando a su fin. Ellos le dijeron: mira, Señor, aquí hay 2 espadas. Él les respondió: basta ya. Después Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quieres apartar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Palabra de Dios. Qué importante, hermano, es darnos cuenta de que muchas veces aceptar la voluntad de Dios no es fácil, como le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, que sabía que anunció su pasión, pero que sudó sangre incluso, pidiéndole al Padre que si era posible apartara esa copa de dolor, pero sobre todas las cosas pidiéndole que se hiciera la voluntad del Padre. Muchas veces nosotros caemos en la tentación de quererle imponer nuestra voluntad a Dios. Que las cosas no sean como Dios quiere que se resuelvan, sino como nosotros decimos. Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 10 nos dice: han recibido a Cristo, a Jesús como el Señor, tomen pues su camino,
permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él, estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos y siempre dando gracia. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Piensen que en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. En Él ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Palabra de Dios. Nos damos cuenta, pues, que no podemos imponer nuestra voluntad a ese Dios que es el dueño de todo. Al contrario, somos cada uno de nosotros los que debemos abandonarnos a esa voluntad salvífica de Dios. Decirle al Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es decirle al Señor que estamos dispuestos a entregar nuestras vidas incluso, como los santos que siguieron el ejemplo de Jesús, como nos dice esa carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Y aquí tenemos ese ejemplo de Cristo. Esa fue la voluntad del Padre, que Cristo diera su vida. Y ese ejemplo es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. A gastarnos incluso la vida a través del servicio al hermano, como tantos hermanos misioneros que hay alrededor del mundo, en África, en la India, en China, que arriesgan su vida, que han dado su vida por llevar la buena nueva, por llevar esa muestra de amor y misericordia al Padre. Decirle al Señor, hágase tu voluntad, es obedecer y cumplir los mandamientos del Señor, como si ya estuviéramos en el cielo. A propósito, yo creo que en el cielo no existen ni cantinas, ni moteles, ni ningún lugar de pecado. Por lo tanto, no podemos decir, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y seguir disfrutando de los placeres mundanos de esta vida, porque nosotros pensamos en nuestra patria celestial. Decirle al Señor, hágase tu voluntad, es hacer conciencia de que no queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad, como dice la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que le es perfecto. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y cada uno de ustedes que actúen, pero no estorben, que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado. Palabra de Dios. Qué lindo es el llamado del Señor cuando nos dice que nosotros precisamente tenemos que poner de nuestra parte, cuando nos dice que nosotros debemos de estar conscientes de que para poder hacer la voluntad de Dios no debemos seguir la corriente del mundo, sino más bien transformarnos, pero desde el interior, renovarnos, buscar ese hombre nuevo, esa criatura nueva que ya no se rige por las leyes de este mundo, sino por las leyes de Dios. Así también nos invita el Señor en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 20. Examinen pues con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres responsables. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no se dejen irritar, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues el vino lleva libertinaje, más bien llénense del Espíritu. Intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales. Que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre, en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Esa es la voluntad de Dios. No podemos decirle, Señor, hágase su voluntad si nosotros no ponemos de nuestra parte. Nosotros somos los primeros llamados a esmerarnos en nuestra conducta, dice la palabra, como hombres responsables, como hombres de bien, como hombres de Dios.
Y recordemos que estos tiempos son malos, que tenemos que esforzarnos aún más, tratar de comprender esa voluntad salvífica del Señor y llenarnos de Dios. En vez de llenarnos de pecado, llenémonos del Señor y démosle gracia a Él, como dice su palabra, por todo, por todas las cosas, por todo lo que nos ha regalado. Decirle al Señor, hágase su voluntad, es convertirse en hijo y amigo de Dios, confiar en su palabra y escucharlo con agrado, como dice la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 5, versículo del 13 al 15. Les he escrito pues a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escuchan todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Palabra de Dios. Hay que aprender a pedir, como dice el apóstol San Juan, según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios y no según la voluntad nuestra. Decirle al Señor, hágase tu voluntad, es no alejarnos de Dios y no caer tan fácilmente en el pecado y en la muerte. Romanos capítulo 1, versículo del 26 al 32 nos dice: por esto Dios dejó que fueran presas de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpeza, varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe y chisme. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, desleales, en amor despiadado. Conocen la sentencia de Dios y saben que son dignos de muerte quienes obran de esa forma, pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo. Palabra de Dios. Esta es una triste radiografía de nuestra sociedad actual. Es un libro escrito hace tantos años, pareciera que lo escribieron hoy. ¿Por qué? Lo que la humanidad está haciendo, alejándonos de Dios, viviendo el pecado y cayendo en la muerte, que es la paga del pecado. Decirle al Señor, hágase tu voluntad, es alejarnos de todo esto, es buscar el reinado de Dios, es preguntarnos si toda la humanidad hiciera la voluntad de Dios, ¿destruyéramos el mundo? ¿Se destruyeran los matrimonios? ¿Habría niños abandonados? Si todos hiciéramos la voluntad de Dios, hubieran huérfanos, existiera la guerra, hubieran pandillas. Si hiciéramos la voluntad de Dios, todos en el mundo hubiera robos, asesinatos, violaciones a niñas, hubieran madres solteras, hubieran parejas en unión libre. Si hiciéramos la voluntad de Dios, hubiera la práctica del homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, hubiera sida, droga, inmoralidad, odio, egoísmo, envidia. Hubiera todo esto si hiciéramos la voluntad de Dios. No, señores, no nos engañemos. Si hiciéramos la voluntad de Dios, estuviéramos viviendo el cielo desde aquí en la tierra. Pedir al Señor que se haga tu voluntad es apartarnos y renunciar a esa corriente del mundo de la cual nos habla el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo del 1 al 5 y versículo del 7 al 8. Dado que Cristo padeció en su carne, háganse fuertes con esta certeza: el que ha padecido en su carne ha roto con el pecado. Por ello, entreguen lo que les queda de esta vida no ya a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. Ya es bastante el tiempo que dimos a todo lo que buscan los paganos: excesos, pasiones, borracheras, orgías y cultos de los ídolos. A ellos les parece raro que ustedes ahora no corran con ellos hacia ese torrente de perdición e incluso lo interpretan mal, pero tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a vivos y muertos.
El fin de todas las cosas está cerca. Vivan pues con sensatez y dediquen sus noches a la oración. Sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Palabra de Dios. Como podemos ver, hermanos, el apóstol nos invita a hacernos fuertes en el Señor, a romper con todo el pecado de este mundo, a entregar lo que nos queda de esta vida no a las pasiones humanas, sino a la voluntad del Señor. Porque ya, ¿cuánto tiempo le hemos dado al pecado? ¿Cuánto tiempo hemos estado alejados del Señor? Ya es suficiente el tiempo que le dimos a todo lo que no le agrada al Señor. Recordemos que un día estaremos frente al tribunal del Señor y vamos a rendir cuenta de todo lo que hicimos. Por eso es importante que nos demos cuenta que el fin está cerca, como dice la palabra, y que vivamos con sensatez y que dediquemos nuestra vida, nuestras noches a la oración y sobre todo amarnos de verdad, amar en nuestra familia, amar en nuestras comunidades, amar al prójimo, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados, dice la palabra. Por lo tanto, hermanos, no digamos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, si no aceptamos la voluntad de Dios cuando es dolorosa o cuando no va de acuerdo a nuestros planes. Quiero finalizar, hermanos, con la parábola del día de hoy que lleva por título Un recurso valioso. Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. En realidad el verdadero autor era una persona muy influyente del reino y por eso desde el primer momento se procuró un chivo expiatorio para encubrir al culpable. El hombre fue llevado a juicio ya conociendo que tendría escasa o nulo chance de escapar al terrible veredicto, la horca. El juez también, que ya estaba comprado, procuró dar el aspecto de un juicio justo. Por ello dijo al acusado: conociendo tu fama de hombre justo y devoto al Señor, vamos a dejar en manos de Dios tu destino. Vamos a escribir en dos papeles separados la palabra culpable e inocente. Tú escogerás y será la mano de Dios la que decida tu destino. Por supuesto, el mal juez había preparado dos papeles con la misma frase que decía culpable. Y la pobre víctima, aún sin conocer los detalles, se daba cuenta de que el sistema propuesto por el juez era una trampa. No había escapatoria. El juez llamó al hombre a tomar uno de los papeles doblados. El hombre respiró profundamente, quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos cerrados y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una extraña sonrisa tomó uno de los papeles y llevándolo a su boca se lo tragó rápidamente. Sorprendidos e indignados los presentes le reprocharon airadamente: ¿pero qué hizo? ¿Y ahora cómo vamos a saber el veredicto? Es muy sencillo, respondió el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que me tragué. A regañadiente y de mala gana debieron liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo. Por más difícil, hermanos, que se nos presente una situación en la vida, nunca dejemos de orar a Dios. Nunca dejemos de buscar la salida ni de luchar hasta el último momento. Confiemos siempre en la voluntad de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias infinitas una vez más por estas palabras de vida que compartes con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayude a querer pedir realmente que se haga tu santísima voluntad. Que nos fortalezcas en la fe, en la esperanza y en el amor y que nos permita ser capaces de hacer tu santísima voluntad en nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Paz y bien, hermanos.